A ver, ¿qué puede tener en común el código de una computadora con el ADN de un ser vivo? A primera vista, uno diría que, pues nada, que son mundos totalmente opuestos. Pero, ¿y si en el fondo, muy en el fondo, ambos se rigen por los mismos principios? Hoy nos vamos a meter a descifrar justo eso, la sorprendente conexión entre la información digital, la que mueve nuestro mundo, y el código biológico que define a todos los seres vivos. Para entenderlo, vamos a empezar con algo tan simple como el orden, luego veremos qué es la información, cómo crea imágenes y al final, cómo todo esto nos ayuda a dibujar el mismísimo árbol de la vida. Bueno, empecemos por el principio. Como seres humanos, tenemos una necesidad, casi un instinto, de ponerle orden al caos. Es algo fundamental, es como le encontramos sentido al mundo que nos rodea. Es que es una pregunta clave, ¿no? Todos, de una u otra forma, organizamos, clasificamos, etiquetamos las cosas en nuestro día a día. Es la única manera de poder funcionar. Pensemos en algo tan sencillo como un closet. Organizamos la ropa, ¿no? Las camisas con las camisas, los pantalones con los pantalones. Lo hacemos para encontrar las cosas. Bueno, pues la ciencia se enfrenta a un reto parecido, pero a una escala monumental. El desafío es organizar la increíble, la abrumadora diversidad de la vida en la Tierra. Pero el principio en el fondo es exactamente el mismo: encontrar qué se parece a qué y agruparlo. Y claro, esta tarea gigantesca de organización tiene su propio nombre. Se llama sistemática. Es la ciencia que se dedica justo a eso, a entender el enorme árbol genealógico de toda la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le hace para organizar algo tan, pero tan complejo? La respuesta está en una palabra clave: información. Así que, para entender la sistemática, primero tenemos que entender bien qué diablos es la información. Todo, absolutamente todo, empieza con un símbolo. Piensen en las letras que usamos para escribir o en los números. Son solo eso, representaciones abstractas que nos permiten comunicar ideas complejas. Luego tenemos otra idea clave, el estado. A ver, un ejemplo perfecto y súper sencillo, el tanque de un inodoro. Solo puede estar en una de dos condiciones a la vez. O está lleno o no está lleno. Punto. No hay un medio lleno. Es un estado o es el otro. Muy definido. Ok, entonces, si juntamos los símbolos, creamos información. La información, en esencia, es un mensaje que reduce la incertidumbre. Si digo auto, la mente puede pensar en mil cosas. Pero si digo auto deportivo rojo, ¡boom! Ese mensaje elimina un montón de posibilidades y nos da una imagen mucho más clara. Eso es la información. Y bueno, en el mundo digital, la unidad más fundamental de información es el bit. Es el estado más simple que puede existir: prendido o apagado, un sí o un no, un 0 o un 1. Imaginen un volado: ¿es águila o es sol? No hay de otra. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo estos bits, estos simples ceros y unos, dejan de ser algo abstracto y se convierten en las imágenes que vemos en nuestras pantallas todos los días. Vamos con lo más básico de lo básico. Si para cada puntito de una imagen, para cada píxel, solo tenemos la información de un bit, pues solo hay dos opciones: o es blanco o es negro. Sencillito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le metemos el doble de información? Con 2 bits por píxel, las posibilidades crecen. Ya no son 2, ahora son 4 estados posibles. Y con eso ya podemos pasar del blanco y negro a tener tonos de gris. La imagen de pronto tiene más detalle, más profundidad. Sigamos subiendo la apuesta. Si pasamos a 4 bits, el número de estados posibles se dispara a 16. Y con 16 opciones para cada puntito de la imagen, ¡pum!, es cuando aparece el color. Y aquí es donde la magia explota. Con 24 bits, cada píxel puede tener más de 16 millones de estados posibles. El resultado es lo que vemos todos los días: una imagen súper detallada, fotorrealista. Así que la lección es clara: más bits es igual a más información. Y más información nos da una representación mucho más fiel de la realidad. Y esta es la pregunta del millón. O sea, ¿cómo conectamos este mundo digital de bits y píxeles con el mundo real, el mundo orgánico de la biología? Pues aquí es donde todo cobra sentido de una forma padrísima. Resulta que los biólogos usan exactamente estos mismos principios de la información para poder entender y clasificar el mundo natural. Es que la clave para clasificar cualquier ser vivo es justo esa: la información. El proceso de ponerle orden a la vida es, en el fondo, un gigantesco análisis de datos. Y la conexión es literal. En el mundo digital hablamos de símbolos y estados. En biología, los científicos hablan de caracteres y estados de carácter. Es lo mismo, pero con otros nombres. Por ejemplo, color de ojos es un carácter.
¿Y sus estados? Pues azul, verde, café. Presencia de alas es otro carácter. Y sus estados son sí o no. Es el mismísimo concepto, pero aplicado a la vida. Y la lógica es idéntica a la de las imágenes que vimos. Así como más bits nos dan una foto más nítida, más datos biológicos, o sea, más caracteres y sus estados, nos permiten armar una clasificación mucho más precisa, mucho más fiel a la historia evolutiva real. Ok, llegamos a la parte final. Vamos a ver cuál es el resultado de usar todo este enfoque. ¿Qué es lo que se construye con todos estos datos biológicos? Pues se construye esto, el árbol filogenético de la vida. Este mapa increíble no es solo un dibujito bonito, ¿eh? Es una visualización de datos súper compleja. Cada una de sus ramas se traza analizando los estados de carácter de miles y miles de organismos para reconstruir quién está emparentado con quién a lo largo de millones de años. Y ese es el gran objetivo, usar el código de la vida, toda esa información biológica, para poder leer su propia historia. Hoy en día, esto ya llegó al nivel más fundamental que existe, la secuencia de ADN. Cada letra del código genético es un dato, lo que nos da miles de millones de puntos de información para armar el árbol genealógico más preciso que jamás hayamos imaginado, uno que conecta a todas las especies del planeta, desde una bacteria hasta una ballena azul. Y esto nos deja con una idea fascinante. Apenas estamos empezando a descifrar este código por completo. Con cada nuevo dato, con cada genoma que se secuencia, este mapa de la vida se hace más y más claro. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras maravillas, qué otras conexiones que ni nos imaginamos nos quedan todavía por encontrar?